La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro, y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el Rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña. Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como Rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual. Pero Pedro le recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo, y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo. Pedro luego conecta estas historias antiguas con la manera corrupta de vivir de los falsos maestros. Ellos también están detrás del dinero y del sexo, desprecian la autoridad de Dios y guían a otras personas a pensar que a Dios no le importan las decisiones morales. Él dice que ellos enseñan un mensaje de libertad cristiana y lo usan como licencia para hacer todo lo que quieren. Y por eso Pedro va a hablar de las cartas de Pablo más adelante en el capítulo 3.
Parece que estos maestros han distorsionado el mensaje de Pablo sobre la libertad en Cristo, pero esa no es la clase de libertad de la que hablaba Pablo. Y Pedro deja claro que esos maestros en realidad no son libres. En realidad son esclavos de sus impulsos carnales. Y el hecho de que son cristianos lo hace aún más trágico, porque conocer la enseñanza de Jesús los hace doblemente responsables. Se han convertido en lastimosos ejemplos de un antiguo proverbio sobre un perro volviendo a su vómito y un cerdo limpio volviendo al lodo. Pedro luego aborda el razonamiento en el que se basa la negación de los maestros de la final rendición de cuentas. Ellos dicen, generaciones del pueblo de Dios siguen naciendo y muriendo sin ver el cumplimiento de sus esperanzas. ¿Dónde está el regreso prometido de Jesús? Miren a su alrededor, él dice, a este maravilloso universo que habitamos. El hecho de que existimos significa que en algún momento en el pasado, la palabra de Dios intervino de manera dramática para crear algo de la nada y para traer orden desde el caos. Y Él puede hacerlo otra vez. Así que la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué Dios tarda tanto? Pero Pedro nos recuerda que nuestra concepción humana del tiempo es extremadamente limitada. Los largos periodos de tiempo a través de los cuales Dios trabaja no encajan en el panorama de nuestras muy cortas vidas. Estas grandes cantidades de tiempo son en realidad una señal de la paciencia de Dios, porque a cada generación se le ofrece una oportunidad para reconocer su propio egoísmo, para humillarse a sí misma y para arrepentirse delante de la gracia generosa de Dios. Y la gracia de Dios traerá la historia a su final en el día del Señor. Aquí, Pedro hace referencia a la poesía profética de Isaías y de Sofonías, quienes describieron el día de la justicia de Dios como un fuego consumidor. Pedro dice que los cielos pasarán y los estoicheia serán destruidos por el fuego. Esta es una palabra griega que puede referirse a los elementos, y en ese caso significa la disolución del universo material. O probablemente se refiere a los cuerpos celestiales. En otras palabras, las estrellas. Eso es lo que significa esta palabra en Isaías 34, de donde Pedro está citando. Y en ese caso, esta frase es una metáfora sobre el cielo siendo desprendido, por así decirlo, delante del Dios que todo lo ve. Y entonces, por eso Pedro dice que el día del Señor resultará en la tierra y todas sus obras siendo expuestas. El propósito final de la justicia consumidora de Dios no es eliminar el universo material. Más bien, es exponer la maldad y la injusticia y removerla para que una nueva clase de cielos y tierra puedan emerger. Una que esté permeada de justicia, llena del amor y del pueblo de Dios, quienes conocen y aman a Dios y a su prójimo como a ellos mismos. Pedro concluye diciendo que esta es la verdadera esperanza cristiana, la que Jesús y todos los apóstoles han estado anunciando, incluyendo a Pablo, cuyos escritos pueden malinterpretarse si los sacas de contexto. Pero todos los apóstoles están en la misma página. Y así, Pedro termina su discurso final a la iglesia. Ahora, el tono de segunda de Pedro se siente muy intenso. Pero su pasión viene de una firme convicción de que Dios ama a este mundo y está determinado a rescatarlo a través de Jesús. Así que esto significa que el amor de Dios debe confrontar y lidiar con el pecado y la injusticia que arruina su amado mundo. Y en el tiempo de Dios, Él lo hará, abriendo un nuevo futuro para la humanidad y para el universo mismo. De manera que segunda de Pedro tiene una visión amplia y expansiva de la esperanza para todo el mundo y nos reta a examinar nuestras vidas diarias. Y de eso se trata la segunda carta de Pedro.